Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 30 de septiembre en que celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes comenzamos la lectura del libro de Job. Leemos el capítulo 1, versículos 6 al 22. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Nos enfrentamos desde el día de hoy a la lectura del libro de Job, que siempre es una lectura muy profunda, muy maravillosa, sobre todo para enfrentar las adversidades de este mundo y para saber que efectivamente lo más importante, siempre lo más importante, es bendecir a nuestro Dios, tener nuestro corazón dirigido hacia Él. Cuando mi corazón está dirigido hacia las cosas de este mundo, en cambio, viene la dificultad. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo siempre son temporales. Nosotros no queremos tener sufrimientos ni padecimientos, pero tenemos claro que estamos expuestos a ellos en todo momento y que al final todas las cosas de este mundo son temporales. ¿Cómo nos va presentando la historia el libro de Job? Nos dice, en primer lugar, que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y entre ellos llega también Satanás. Esto, que podría parecer
poco importante, es sumamente importante, porque lo que nos está presentando es quién es Satanás. Satanás es un ángel. Satanás no es algún tipo, otro tipo de criatura. No, el Señor ha creado como seres espirituales a los ángeles. Entre ellos, Satanás es aquel que se ha rebelado contra Dios y con él muchos otros ángeles también. Pero no nos enfrentamos a una fuerza misteriosa que no sabemos de dónde ha salido. Para decirlo con mucha claridad, Satanás es una criatura de Dios. Y de hecho esto le molesta mucho a Satanás cuando le recordamos exactamente eso, que no es un ser que se puede comparar con Dios, que no se puede poner a la par con Dios. No, Satanás es una criatura de Dios, igual que todos los ángeles, y esa es su condición. Se presenta también Satanás y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? De dar una vuelta por la tierra. Segunda cosa importantísima. ¿Por qué? Porque a través de esto el libro de Job nos está mostrando cómo Satanás tiene acceso a nuestra existencia, a nuestra vida. Se pasea por la tierra. Se pasea por la tierra. No es aquel que no está, aquel que es un cuento, que es una mentira. No, se pasea por la tierra y nos enfrenta continuamente. A muchas personas no les gusta reconocer esta realidad y no les gusta hablar de esta realidad. Pero resulta que no porque a mí algo no me guste, va a dejar de existir. No porque a mí algo no me guste, va a dejar de ser como es. Esta es la realidad. El Señor le dice inmediatamente a Satanás: entonces te fijaste en mi siervo Job. No hay nadie como él en la tierra, es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Es decir, Dios elogia ese modo de ser de Job. Pero Satanás le responde: ¿y tú crees que es su temor desinteresado? Que ese temor a Dios, ¿qué significa aquí la palabra temor a Dios? Que ese amor a Dios es desinteresado. Y dice: ¿acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él? Estas palabras son importantísimas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Que Job es alguien que no hay otro igual en la tierra. Un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Es decir, un hombre que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, por hacer el bien y evitar el mal. ¿Y qué ha construido Dios alrededor de él? Una cerca protectora. Esto es lo que le dice Satanás a Dios. Tú mismo has construido alrededor de él una cerca protectora de su familia y de sus bienes. Oye, ¿cuántas veces hay personas que buscan en el mundo la protección y caen en cada cosa buscando la protección? Buscando no la protección de Dios, sino la protección misteriosa. Fíjate cuántas personas andan con amuletos y andan con tantas tonterías. ¿Por qué? Porque me protege. No, este talismán, este amuleto es el que me protege. Esta acción es la que me protege. Hermano mío, tú puedes buscar en este mundo todas las protecciones que quieras y puedes creerle al mundo sobre esas falsas seguridades que el mundo pretende darte. Pero el único que construye una cerca protectora alrededor de nosotros es Dios. ¿Y a quién se la crea? Al hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Cuál es la mayor protección que yo puedo obtener en mi vida? Esta: haz la voluntad de Dios, vive su camino, vive su gracia y entonces tendrás toda la protección que necesitas. Pero se produce entonces
que Satanás le dice, hazle sentir un poco el peso de tu mano y ya vas a ver cómo va a maldecirte en tu propia cara. Bueno, el Señor acepta que Satanás le haga el mal. Y esto es tremendo. ¿Cómo Dios le da permiso a Satanás para hacerle el mal? Sí. Pero no, Dios debería protegernos y evitar que Satanás se acerque a nosotros y nos haga el mal. No. No funciona como yo quiero que funcione. No funciona de acuerdo a los criterios que yo creo que son los buenos. No, pero está mal que Dios le permita a Satanás hacer lo que le dé la gana. Hermano mío, es que no es una decisión que está en tus manos. No es una decisión que está en mis manos. Es Dios el que le permite a Satanás actuar y hacer el mal. ¿Por qué se lo permite? No lo sé. No lo sé. No podría ponerme a dar una respuesta porque necesito efectivamente conocer todo el plan de Dios y no lo conozco. Tendré que llegar a la vida eterna para entonces entenderlo. Lo que yo sé en este mundo es que Dios sabe más que yo. Y por tanto, cuando reconozco que algo lo ha querido así el Señor, entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer como criatura? Agachar la cabeza. Ah, pero es que no me parece. Sí, pero tu opinión no va a cambiar la realidad y tu opinión no va a cambiar lo que Dios haga. Y entonces, claro, el Señor le dice, haz lo que quieras con sus cosas, pero a Él no lo toques. Y sus cosas implica incluso la muerte de sus hijos. Y entonces comienzan las desgracias. Y comenzamos a ver cómo efectivamente Job sufre que sus bueyes y sus burras son robados. Que además sus ovejas y sus pastores les cae un rayo. Una banda ataca a todos sus camellos, acribillan a todos sus criados y que todos sus hijos mueren dentro de una casa derrumbada. ¿Cuál es la acción que realiza Job delante de todas estas noticias? Se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y empieza su oración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué es lo que está diciendo con esta frase Job? Muy sencillo. No necesito nada en este mundo. Todas las cosas maravillosas que pueda tener en este mundo, bendito sea Dios. Pero al final del día no las necesito. Es decir, lo que sí necesito es la gracia del Señor. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Fíjate en estas palabras tremendas. Esa es la voluntad del Señor. Oye, cuando nos enfrentamos a una gran adversidad, lo primero que tenemos que reconocer es esto. Es decir, no, pero ¿por qué sucedió? No tengo idea por qué sucedió. Sucedió. Y si sucedió, está ahí presente la voluntad de Dios. Qué bonito es cuando entonces yo inclino mi cabeza y reconozco que el Señor sabe más. Bendito sea el nombre del Señor. Yo muchas veces le digo a las personas que me cuentan sobre sus tragedias y veo la luz detrás de esa tragedia. ¿Le has dado gracias a Dios? Por ejemplo, una tragedia amorosa. Y le digo a la chica o al chico que me la está contando, oye, ¿y le has dado gracias a Dios? No, pero ¿por qué le voy a dar gracias? Porque al final por esta tragedia te ha liberado de estar con una persona que no valía la pena. A veces no queremos ver más allá de la tragedia, a veces no queremos ver más allá del dolor. Y es importantísimo entrenar nuestro espíritu para ver más allá, para poder ir más allá de los hechos puntuales, poder mirar siempre hacia el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos.
Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Dos ideas nos transmite el Evangelio de hoy. La primera ya lo hemos leído, las dos ideas las hemos revisado en los últimos domingos, sino que ahora las leemos en el Evangelio de San Lucas. Primero, esta discusión de los discípulos que leímos en el Evangelio de San Marcos, que se producía cuando el Señor intentó darles el segundo aviso de la pasión. Los discípulos se ponen a discutir quién es el más grande entre ellos. Una discusión superficial e inútil. Jesús, ¿qué hace? Toma a un niño y lo pone junto a sí y les dice: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. Fíjate qué tremenda es esta frase. ¿Por qué? Porque nos está diciendo una enormidad. En primer lugar, ese corazón capaz de recibir lo pequeño como si fuera grande. Lo pequeño y lo insignificante como si fuera grande. En segundo lugar, estar abiertos a la vida. Eso que el mundo rechaza de una manera tan fuerte hoy. El estar abiertos a la vida, el recibir a los hijos en este mundo, no cerrar la puerta a la creación de Dios, sino permitirle a Dios ejercer ese poder creador. Y termina diciendo, en realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Es decir, la lógica de Dios no se mueve de acuerdo a la lógica del mundo. Lo que parece pequeño, insignificante al mundo, eso es lo más grande, eso es lo más importante. Para lograr entender entonces la grandeza, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que decíamos en la primera lectura: poder abrir los ojos más allá de las realidades temporales, más allá de lo que podemos percibir simplemente con nuestros sentidos. La segunda idea es sobre esa prohibición. La hemos leído el día de ayer domingo. Juan se acerca y le dice: vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos. Y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Ya lo meditábamos el día de ayer, esta prohibición que el Señor no acepta. No se lo prohíban. ¿Y por qué? Porque el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Es decir, no se metan en guerras absurdas. Mira las dos discusiones que estamos viendo: la discusión de quién es el mayor entre los discípulos y la discusión de mira, este no está con nosotros, hay que prohibirle hacer las cosas. No, ninguna de las dos. Ese no es el camino del discípulo del Señor, porque el camino del discípulo del Señor nunca va a ser ni el protagonismo, ni buscar ser el más grande, el más importante, ni va a ser estar en guerra contra los demás. El camino de los discípulos del Señor va a ser el de hacernos pequeños, el de ser verdaderamente servidores de los demás. ¿De qué sirve a las almas que yo esté combatiendo a los demás por sus creencias? No les va a servir de nada. Yo no voy a atraer a los demás al Evangelio porque estoy haciéndoles guerra a lo que ellos creen. Voy a atraer a los demás al Evangelio en la medida que lo predique y en la medida que lo viva. En la medida que se manifieste el amor de Cristo en las obras que realizo. Ahí es donde va a haber verdadera evangelización. ¿Convencido de qué? De que les estoy ofreciendo ese camino seguro hacia el cielo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.